Bueno, para comenzar a hablar de lo que es, un poquito presentar lo que es TradePark, qué es la empresa y qué es lo que hacemos. TradePark es una empresa que surge en el año 2017 en Argentina y nos especializamos en lo que es la tecnología para los mercados de capitales, haciendo foco en lo que es la automatización de los procesos. Dentro de lo que fue la automatización de los procesos, en este camino que fuimos transitando, fuimos encontrando la posibilidad de empezar a crear estrategias de trading algorítmico. Nuestro nicho de mercados son todo lo que son los mercados de capitales, instituciones financieras, bancos, fondos, entre otros. Para comenzar a hablar un poco de lo que es el trading algorítmico, es necesario empezar a entender algunos conceptos básicos, como lo que es qué es un algoritmo, que básicamente es un conjunto ordenado de operaciones. Es básicamente empezar a seguir un paso a paso para poder solucionar un problema. Ahora bien, cuando hablamos de algoritmo de negociación, vamos a hablar de un conjunto de instrucciones lógicas y matemáticas diseñadas para automatizar un proceso de negociación. ¿Qué quiere decir esto acá? Vamos a empezar a entender un conjunto de instrucciones lógicas y matemáticas que los operadores llevan dentro de la mesa de dinero para empezar a crear las estrategias de trading algorítmico. Desde TradePark hablamos de estrategias de algoritmo cuando son las que se ejecutan a través de nuestra plataforma Arquance. Ahora más adelante les voy a empezar a comentar qué es la plataforma y cómo ejecutamos a través de ella. Ahora bien, ¿qué es el trading algorítmico? El trading algorítmico es básicamente el uso de algoritmos aplicados a los mercados de capitales. En este apartado podemos tener tres opciones de lo que es trading algorítmico. Manual, en donde simplemente vamos a tener un algoritmo que nos va a estar indicando diferentes acciones del mercado. Semiautomático, un algoritmo en el cual nos va a estar indicando eh, puntos de entrada y de salida dentro del mercado. Y ya lo que es la parte de trading automatizado, que el algoritmo esté viendo el mercado y ejecutando operaciones dentro del mismo. Hablando un poco de lo que son los tipos de estrategias que tenemos dentro de lo que es el trading algorítmico, vamos a tener cuatro apartados. En esto acá nosotros lo fuimos subdividiendo, yendo desde la menor complejidad hasta la mayor complejidad. ¿Por qué hicimos esto? Porque entendemos que dentro del mercado suele ser difícil la adopción de nuevas tecnologías. Y por ahí lo que quisimos hacer es crear estrategias que sea de la parte más cotidiana para que el operador se vaya adaptando, lo que es la cabeza, empiece a cambiar la forma de operar y demás, hasta llegar a estrategias de mayor complejidad. Dentro de estos cuatro apartados tenemos la parte de automatización, que son operaciones diarias que llevan los operadores dentro de la mesa de dinero. Para esto acá ya fuimos desarrollando un set de estrategias que están disponibles dentro de la plataforma. Estas automatizaciones no buscan obtener un alfa de mercado, sino que lo que hace es simplemente optimizar las operaciones diarias. Como segundo apartado, y siguiendo con lo que es este camino que decimos que vamos a recorrer, tenemos las estrategias de arbitraje. Estas estrategias sí buscan encontrar diferencias entre los mercados o entre diferentes activos. Lo que va a buscar es todo el tiempo encontrar estos arbitrajes dentro del mercado. Lo que suele dificultar operar de manera manual dentro de lo que son los arbitrajes es que por ahí podemos ver que hay una diferencia entre los mercados, pero cuando lanzamos una operación no llegamos a la segunda operación. Y esto es por un tema de velocidad a la hora de operar manualmente. Acá es donde surgen la parte de los algoritmos, donde vamos a empezar a utilizarlos para que puedan ejecutar a una mayor velocidad. Básicamente el robot va a estar viendo constantemente el mercado para poder encontrar estas betas de mercado y empezar a operar. Como tercer apartado, son estrategias que ya vamos desarrollando con algunos de los clientes, son las de market making. Estas estrategias básicamente lo que buscan dar es liquidez al mercado, pero los mercados suelen, para poder cumplirlas, suelen pedir un pliego de requisitos. Estos requisitos pueden ser, por ejemplo, que tengan que tener un diferente spread, cierto porcentaje de estar dentro de la pantalla, entre otros. Estos requisitos suelen ser complicados llevarlos a cabo para diferentes pares de instrumentos. Acá es donde surgen los robots para poder simplificar todo este tipo de tareas. Y como último apartado tenemos la parte de las estrategias especulativas, que son ya el estadio final a donde queremos acompañar al trader para que ejecute estrategias. Estas estrategias especulativas podría ser una combinación de inteligencia artificial con análisis técnico y encontrar puntos de entrada y de salida y que el robot esté ejecutando constantemente. Como decimos, este ya es la parte final del camino que vamos a recorrer, pero dentro de estas estrategias, no quiero hacer tanto hincapié porque por ahí es ya hablando de la parte final,
Van a encontrar estrategias de pair trading, regresiones a la media, administración de carteras y colocation. Para los que no están un poquito familiarizados con lo que es la parte de colocation, es básicamente tratar de disminuir las velocidades en las operaciones, poniendo cada vez los sistemas unos más cerca de otros, a grandes rasgos. Ahora bien, para comenzar a entender lo que es la lógica de las operaciones dentro de lo que es el trading algorítmico, vamos a ver un ejemplo de lo que es la estrategia de MEPS-SL. Esta estrategia ya la tenemos disponible dentro de la suite y está para que los operadores comiencen a utilizarla. Básicamente esta estrategia lo que va a tratar de hacer es comprar o vender dólares respetando lo que es un tipo de cambio configurado. Dentro de los parámetros que van a configurar dentro de nuestra plataforma, ARC-Ones, van a tener los parámetros de monto, la cantidad que quieren comprar o vender, la acción, si quieren comprar o vender dólar, la cotización que están buscando, el monto máximo por orden, que van a ser el monto máximo por el cual las órdenes van a ser enviadas al mercado. Este es un parámetro de riesgo que lo fuimos poniendo en base a las necesidades de los clientes, el tiempo de vida de la ejecución y la banda de precio. Bueno, como le estaba comentando, es empezar a entender cómo es la lógica y cómo funciona el por detrás de la estrategia, y en este caso lo que hace la estrategia de MEPS-SL es calcular un tipo de cambio implícito. En el caso de que quiera comprar, va a estar calculando el tipo de cambio implícito entre el offer y el bid. Y en el caso de que quiera vender, va a estar calculando entre el bid y el offer. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto acá? Básicamente dentro de la plataforma vamos a configurar un parámetro que en el caso que queramos comprar, si el tipo de cambio configurado es mayor al tipo de cambio de mercado, básicamente la estrategia va a estar enviando. Lo que presenta la versatilidad de este tipo de estrategias al operar con algoritmos es que básicamente, por ejemplo, dentro de la plataforma van a poder listar todos los pares de instrumentos que quieran. ¿Y qué va a estar haciendo el robot? Va a estar calculando constantemente el tipo de cambio implícito dentro de todos los pares de instrumentos y tratando constantemente de mejorar el tipo de cambio. Esto conlleva a la larga de utilizar la plataforma dentro de uno de los indicadores que se presenta, es empezar a ver cómo el robot fue mejorando el tipo de cambio que configuraron. Ahora bien, cuando hablamos del ciclo de vida de una ejecución, vamos a comenzar los 4 pasos para ir entendiendo cómo armar una estrategia de trading algorítmico. Como primer apartado tenemos la parte de configuración. En esta parte van a empezar a cargar todos los parámetros que fuimos viendo anteriormente, de monto, la acción que quieren hacer, la cotización que están buscando, van a ir configurando el trade de todos estos parámetros. Una vez que los tiene configurado, dentro de lo que es la plataforma, van a encontrar el apartado de lanzar la estrategia. Una vez que lanzan la estrategia, acá viene una de las partes donde el operador va a empezar a encontrar su tiempo libre, pero no deja de estar constante viendo la estrategia y ver que todo el tiempo se está ejecutando de manera activa. Dentro de esta parte, la estrategia va a estar constantemente recibiendo market data, evaluando la lógica que habíamos parametrizado y enviando órdenes al mercado. Como otra parte que van a estar viendo constantemente los operadores, van a ser la parte de los indicadores. Eso, la plataforma cuenta con indicadores donde van a estar monitoreando lo que es la ejecución. Y por último, tenemos la parte de la finalización, donde básicamente una vez que la estrategia completó lo que estaba buscando el trader, se finaliza, o en caso de que lo necesite, puede finalizar la ejecución durante la estrategia cuando se está ejecutando, o pausarla. Esas son algunas de las ventajas que presenta la plataforma también. Hasta acá, por ahí a veces suele ser medio monótono hablar frente a una pantalla, pero por ahí si tienen alguna pregunta o algo, vamos charlando, no hay ningún problema. Santi, no sé si... No hay preguntas todavía. Bueno, perfecto. Dame un segundo. Ahora bien, cuando vamos a hablar de cómo implementar lo que es el trading algorítmico, nosotros fuimos subdividiendo en diferentes partes. ¿Para qué? Para que la adopción sea más sencilla dentro de los mercados de capital. Ya tenemos más de 25 clientes con los cuales vamos trabajando y fuimos entendiendo de que la adopción debe ir desde lo más sencillo a lo más complejo y entendiendo diferentes parámetros. Primero vamos a arrancar con lo que es la implementación de ARC-Ones, luego vamos a seguir con la identificación de las operaciones. En tercer punto vamos a tener la capacitación de los operadores. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a reemplazar a los operadores, simplemente presentamos una herramienta que es un facilitador para que puedan encontrar lo que realmente les gusta hacer en el mercado.
que es crear nuevas estrategias. Y por último tenemos la parte de continuidad y seguimiento, que vamos acompañando durante todo este camino, una vez que ya llega en el estadio final, seguir creando nuevas estrategias. Facu, te interrumpo que tenemos un par de preguntas. Sí, Así vamos mechando con las preguntas. dale, perfecto. Ricardo pregunta, ¿el algoritmo tiene en cuenta la profundidad de la caja de puntas? ¿Hasta qué nivel? Bien, perfecto. Ricardo, ahí va a depender del tipo de algoritmo y de lo que quieras hacer. Básicamente puedes poner dentro del algoritmo, si creas una estrategia propia, nosotros ahí para comentar tenemos un equipo de desarrollo que básicamente puede crear algoritmos a medida. Si creas una estrategia que quiera estar viendo toda la caja de puntas, se puede hacer, o si querés, por ejemplo, la estrategia esta de MEPS-SL tiene diferentes niveles. En el nivel 1, la estrategia va a estar viendo siempre el top of the book y va a estar ir a operar, es una estrategia agresiva. Ahora bien, también puedes hacer que sea pasiva y que esté viendo los diferentes niveles del book, básicamente. No sé si te contesté ahí o te quedan alguna duda. Te voy pasando otra Dale. pregunta, Facu. Eh, ¿La estrategia se visualiza sobre la plataforma Arquans o el operador la sigue sobre la plataforma de DMA? Bien, lo puede hacer, puede ver todo lo que es los órdenes y demás, lo puede ver a través de la plataforma. Va a tener un execution records donde va a tener todas las ejecuciones que fue lanzando. Aproximadamente duran un mes todas esas ejecuciones, la va a poder exportar en un formato Excel para poder hacer un doble chequeo y también lo va a tener sobre el DMA. Bueno, como primer estadio hablábamos de lo que es implementar Arquans como plataforma de trading algorítmico. Les voy a comentar un poquito lo que es la plataforma en sí y cómo es y qué es lo que permite hacer. Arquant es un EMS, es un Execution Management System, que básicamente lo que permite es diseñar, probar y ejecutar estrategias de trading algorítmico sobre la plataforma. Esta plataforma, al ser un EMS, nos va a permitir utilizar diferentes pares de instrumentos para operar en diferentes mercados de manera simultánea. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente van a poder estar operando mercados argentinos o también en el exterior, que actualmente contamos con conexiones con Interactive Brokers y StoneX. Ahora bien, ¿cómo funciona lo que es la plataforma? Básicamente va a estar detrás de la plataforma van a encontrar diferentes módulos. Van a encontrar un módulo de gestiones de riesgo, módulo de gestiones de market data, va a estar enviando y recibiendo constantemente market data, y el modo de orden routing, va a estar enviando órdenes al mercado. Esta plataforma se conecta mediante lo que es el protocolo FIX, así que tenemos conexión directa con cada mercado que proveemos. Básicamente el operador se va a loguear a través de cualquier servidor web, como puede ser Google Chrome, entre otros. Se va a loguear a la plataforma, va a cargar su usuario y a partir de ahí va a poder ejecutar. Esta plataforma se provee como un servicio SaaS. ¿Qué quiere decir esto acá? No requerimos por parte del cliente ni infraestructura y la implementación de la misma conlleva que sea bastante rápida. Aproximadamente en 15 días, una vez que contraten el servicio, lo vamos a ir capacitando, le vamos a ir dando de alta todas las necesidades dentro del mercado, nos hacemos cargo de pedir los usuarios al mercado y básicamente en 15 días la institución financiera ya puede estar operando con lo que es la plataforma. Ahora bien, como segundo estadio empezamos a hablar de lo que son la identificación de las operaciones. ¿Qué queremos decir esto acá? Las operaciones que son cotidianas dentro de la mesa de dinero. Actualmente ya contamos con una suite de automatización. ¿Por qué? Porque fuimos entendiendo cuáles eran los dolores dentro de las mesas de dinero y cuáles eran las automatizaciones que eran más frecuentes. Estas son operaciones que realizan casi todos los miembros del mercado, como puede ser tipo de cambio, caución. Estas son estrategias que son las que más se están utilizando actualmente, donde, por ejemplo, la estrategia presenta la versatilidad de que dentro de un Google Sheet van a poder listar todas las cuentas que quieren, ya sea trabajar compra o venta de tipo de cambio, caución, van a listar todas las cuentas, cuáles son las acciones que quieran ir haciendo, y el robot va a estar constantemente leyendo toda la información de lo que son los Google Sheets. Por ahí no, a veces voy un poquito rápido, pero básicamente, por ejemplo, en lo que es la estrategia de tipo de cambio, listan las cuentas, listan la acción, si quieren comprar o vender, listan la cotización a la que están buscando, listan el monto y el robot va a estar constantemente leyendo de todas las cuentas que fueron cargando este tipo de operación. Esto es lo que hablamos por ahí de identificar operaciones que son cotidianas dentro de la mesa de dinero.
Ahora bien, cuando hablamos de la parte de capacitación de los operadores, este es un punto que quiero resaltar. Nosotros no venimos a suplantar a los operadores. Venimos simplemente a cambiar la forma de operar y que empiecen a encontrar tiempo libre para poder hacer lo que realmente les gusta, que es crear nuevas estrategias y encontrar nuevos negocios dentro del mercado de capitales, que creo que es por lo que todos estamos acá. Dentro de lo que es la capacitación de los operadores, fuimos identificando tres partes. Una es la parte de la configuración, donde vamos a enseñar, a capacitar y a transmitir el know-how a los operadores para que comiencen a pensar de forma algorítmica y a cómo parametrizar y entender de cómo se lanza la estrategia. Después vamos a tener la parte de lo que es el monitoreo, que esto es toda la parte de ejecución activa, esto es lo que estábamos hablando, de cuando el robot ya está lanzado, empezar a ver de que todas las órdenes se van enviando de manera correcta, de que por ahí a veces puede pasar de que el tipo de cambio, por ejemplo, hablando de la estrategia de MEP, se te corrió, entonces tenés que volver a parametrizar. Esto es otra de las versatilidades que presenta la plataforma. Dentro de la ejecución activa van a poder cambiar los parámetros para que el robot tome esta nueva información y comience a ejecutar nuevamente dentro del mercado. Y como por último paso, esto acá lo que me habían preguntado, la parte de análisis de resultados. Dentro de la plataforma van a contar con todo lo que son los execution records, que van a poder ver todos los trades que se hicieron y todas las órdenes que fueron enviadas al mercado. Como último estadio, hablando de lo que es la adopción del trading algorítmico, ya estamos hablando de la parte final, es básicamente el desarrollo a medida de lo que es el cliente, lo que quiere el cliente. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Tenemos un equipo especializado que se va a sentar con ustedes a entender qué es lo que quieren armar, lo van a bajar todo en una lista y a partir de ahí van a comenzar a desarrollar este algoritmo para disponibilizarlo dentro de la plataforma. Dentro de lo que es este tipo de adopción, van a poder empezar a operar con múltiples mercados. ¿Qué queremos decir con esto acá? Van a poder ver arbitrajes que quieran operar o cualquier tipo de estrategias entre múltiples mercados y van a desarrollar estrategias para que hagan esto acá, básicamente. Van a empezar a entender todo lo que es la optimización de procesos y lo que van a querer hacer es empezar a integrar los procesos que tienen actualmente dentro de la mesa con lo que es el trading algorítmico para poder ir aumentando la escalabilidad. Y entender de cómo mejora el trading algorítmico a todas sus métricas dentro de la empresa. Aumento de volumen, mejora del tipo de cambio, entre otros. Acá son algunos números para ir viendo cómo fue la evolución de la adopción del trading algorítmico dentro de lo que fue fines de 2021 hasta comienzo de 2023, lo que fue la evolución de clientes y usuarios dentro de la plataforma. Estos son simplemente algunos números para ir entendiendo cómo va creciendo dentro del mercado argentino todo lo que es la adopción del trading algorítmico. La cantidad de ejecuciones, dentro de lo que fue el primer cuarto de 2023, llegamos a tener 15.394 ejecuciones. Fíjense cómo ya comienza a ser exponencial la adopción del trading algorítmico dentro de lo que son las ejecuciones que realizan los clientes a través de la plataforma. Lo que es la parte del volumen operado, esto también ahí después a modo de informativo, semanalmente estamos tratando de impulsar lo que es la adopción del trading algorítmico y van a poder ver los volúmenes operados a través de la plataforma, a través de nuestras redes sociales. Y acá lo que les comentaba, básicamente estamos conectados con los mercados argentinos de Bima, Madua Rofex y MAE, y para operar de manera internacional con Interactive y StoneX. Algunos miembros del mercado con los que estamos trabajando actualmente, porque entiendo que por ahí a veces muchas quieren entender un poco más de lo que es el trading algorítmico, quieren tener una experiencia de primera mano de cómo es operar con nuestra plataforma y operar de manera algorítmica, pueden consultar con los miembros del mercado para ver lo que es utilizar la plataforma. Y ya para ir cerrando la parte de trading algorítmico y dejarlo a Santi que hable, creo que la parte más interesante de todo esto acá, cómo podría ser la parte de inteligencia artificial aplicada a lo que es el trading algorítmico. Cierro con algunas partes de lo que son los beneficios para el mercado. Van a aumentar su volumen de negociación. Esto se ve reflejado diariamente, cómo utilizar algoritmos aumenta el volumen de negociación. Van a mejorar la calidad del mercado. Básicamente son todas mejoras que van a ir trayendo y va mejorando la velocidad de operaciones dentro del mercado. Van a traer nuevos participantes, fondos comunes de inversión, van a querer empezar a utilizar todo este tipo de estrategias para operar dentro de los mercados. Van a reducir todo lo que es la parte de riesgo humano,
suele haber muchas veces que el operador se equivoca y tiene que llamar para dar vuelta a una operación. Además, estos son todos beneficios que van a traer y aumentar la eficiencia del mercado. Y básicamente para los miembros del mercado, sí, Santi, no sé si me ibas a decir algo. Escucho un ruido. No, no, no. Ok, perfecto. Y básicamente, ¿cuáles son los beneficios para los miembros del mercado? ¿Cuáles son los beneficios para la LI? Van a empezar a encontrar una mejor eficiencia operativa, mejor gestión del riesgo, aumentar la rentabilidad. ¿Qué decimos con esto? Que es la parte más importante. Van a aumentar su volumen de operatoria. Acá tenemos clientes que fueron comenzando desde volúmenes muy pequeños hasta llegar a volúmenes muy grandes actualmente dentro del mercado. Y dentro de esto acá van a empezar a mejorar la rentabilidad a través de la optimización de lo que son los precios que van operando. El robot está constantemente viendo muchos pares de instrumentos y va mejorando todo el tiempo los precios. Mejoran la toma de decisiones y va básicamente mantener la competitividad dentro del mercado. Santi, te paso para que continúes. Bien, bueno, gracias, Facu. Bueno, ahora vamos a hacer una introducción a Machine Learning y cómo es que puede llegar a ser aplicado al trading algorítmico. Así que vamos a hablar un poco de Machine Learning, de IA. Lo vamos a hacer apto para todo público, ¿sí? Como tenemos gente con background diverso, vamos a tratar de que sea lo más sencilla la explicación posible. Obviamente, o sea, cualquier duda, cualquier consulta o para indagar un poco más sobre cualquiera de los temas, o sea, lo podemos ir charlando también, nos pueden ir escribiendo por el chat. Bueno, Paco arrancó hablando un poco de Arquans, ¿sí? De la plataforma, de cómo esa plataforma de alguna manera ejecuta estrategias, ¿sí? Y esas estrategias lo vinculó con la palabra bot, ¿no? O sea, siempre que tengamos bots no significa que tengamos inteligencia artificial corriendo, dando vueltas ahí por el medio, ¿sí? Ni que tengamos machine learning. Simplemente, o sea, estamos llamando bot a una forma de automatizar operaciones. La mayoría de estos bots funcionan con reglas muy simples de programación, aunque la programación es compleja, sí, pero las reglas, digamos, que gobiernan todo eso son muy sencillas, que es, si pasa algo, entonces hago determinada cosa, si no pasa eso, entonces hago otra, y ese tipo de lógica, digamos, es con la que muchas de las estrategias están implementadas, ¿sí? En el caso de la suite de Arquan, la mayoría de las estrategias están implementadas de esa manera también. ¿Es mejor, es peor que el tema de inteligencia artificial? Bueno, simplemente es distinto. Vamos a estar charlando un poco de eso durante la presentación. Primero, tratemos de definir un poco qué es Machine Learning, ¿sí? Este Machine Learning es, vamos a dar una especie de receta, ¿sí? O sea, es una forma de utilizar varios algoritmos para extraer información predictiva de los datos que nos permitan tomar decisiones repetitivas, ¿sí? Digo que es una especie de receta porque tenemos como estos 4 ingredientes. Por un lado tenemos algoritmos, por otro lado lo que queremos es tener información predictiva, vamos a necesitar datos para poder tener esa información y lo hacemos para tomar decisiones repetitivas. Cuando tenemos datos, básicamente podemos llegar a tener como 2 movimientos. Por un lado, lo que tenemos es backward looking. Facu, si podés moverme la slide, la siguiente. Por un lado, hay un movimiento que se llama backward looking, que lo que nos permite es básicamente mirar los datos históricos y lo que tratamos de hacer es calcular métricas, identificar tendencias, pero básicamente eso lo hacemos, por ejemplo, para hacer un reporte mensual, para tener un tablero de control, pero para poder crear valor es necesario usar esos datos para tomar decisiones, ¿sí? No es suficiente con identificar una tendencia, hay que tomar decisiones basándonos en esas tendencias. El otro movimiento que podemos hacer a partir de los datos es hacer un forward looking. Acá ya no estamos identificando tendencias, sino que estamos usando los datos para realizar predicciones.
Pensemos en un ejemplo para el forward looking. Supongamos que hay un trader que está analizando las velas diarias de un determinado instrumento y identifica un cambio de tendencia. Ese análisis sugiere, por ejemplo, que el trader debería comprar el instrumento. Bien, ahora pensemos, creo que hay un slide para eso, Facu, si podés avanzarla. Pensemos un poquito en eso. ¿Cuán escalable es este tipo de comportamiento? ¿Sí? O sea, ¿cuántos instrumentos, por ejemplo, puede estar viendo este trader para poder trabajar en esto de forma intradiaria, por ejemplo, ¿no? Para todo eso hay distintas soluciones, ¿sí? Una de las soluciones son los bots, como los que contaba, con los que les contaba Facu, donde está mirando todo el tiempo el mercado y está tomando algún tipo de solución. En este tipo de situaciones también podemos usar Machine Learning. ¿Qué es lo que nos aporta Machine Learning? ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que estamos tratando acá obviamente es de conseguir una ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si queremos pensar en otras formas de detectar esos cambios de tendencia que tal vez no se nos ocurrieron? O si simplemente esa forma, digamos, de detectar el cambio de tendencia es muy complejo, es muy difícil de expresar y por ende muy difícil de implementar con una lógica de programación más tradicional, llamémosla, este tipo de lógica que les decía, si pasa tal cosa, entonces hacemos tal otra. Estos son los casos ideales para poder aplicar Machine Learning, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más vamos a adentrarnos entonces en Machine Learning y el análisis predictivo que esto genera. Entonces, como para hacer un resumen de lo que hablamos de Machine Learning hasta ahora, es una herramienta que ayuda a tomar muchas decisiones predictivas a partir de los datos, y esto de alguna manera nos permite escalar la inteligencia del negocio y la toma de decisiones. Paco, pasame un par de slides, hasta una más. Ahí está. Entonces, lo que les quiero contar ahora es cómo es que se hace un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo de inteligencia artificial para un problema puntual. Y vamos a usar un caso clásico que se usa siempre para explicar los algoritmos de Machine Learning, que es básicamente, vamos a suponer que queremos hacer un algoritmo que detecta fotos, que le damos fotos y nos detecta en cuáles hay un gato, ¿sí? En este caso, ¿cómo es que se genera el algoritmo de inteligencia artificial que nos permite hacer esto? En realidad le llamamos un modelo. Para esto necesitamos, por un lado, muchas fotos para poder entrenar al algoritmo. Y por otro lado necesitamos el algoritmo. El algoritmo es un software, ¿sí? Como es Word, como es Excel, Gmail, el sistema de AFIP, ¿sí? Una vez que entrenamos a un algoritmo de Machine Learning, como les decía, lo llamamos modelo. Este algoritmo que nosotros tenemos, en general, van a ser algoritmos que son estándar. Vamos a hablar un poquito más tarde después de eso. Uno puede llegar a generar algoritmos que sean específicos, pero en general podemos llegar a utilizar algoritmos que sean estándar según el tipo de problema. Entonces, para el caso del algoritmo, lo que va a ser muy importante es generar algo que se llama dataset. Ese dataset, ¿sí? Básicamente son muestras, ejemplos que le queremos dar a nuestro algoritmo de lo que es un éxito y lo que no es un éxito para el algoritmo. En el caso de este ejemplo de identificar gatos en fotos, lo que va a estar compuesto el dataset es por fotos que tengan gatos y fotos que no tengan gatos. Y lo importante para el dataset también es que va a tener asociado cada una de estas muestras, cada una de estas fotos, va a tener asociado un label. ¿Qué es ese label, esa etiqueta? Básicamente te dice si es un éxito o no es un éxito para el objetivo del algoritmo. En este caso, todas las fotos que tengan gatos estarán etiquetadas como foto con gato,
y aquellas fotos que no tengan gatos serán etiquetadas como fotos sin gato. Entonces, le damos toda esta información al algoritmo y el algoritmo solo, esta es la parte interesante, el algoritmo solo de alguna manera va a inferir cuál es la regla para poder aprender cuál es una foto con gato, cuál es una foto sin gato. Esto es lo que me refería hace un par de slides, cuando les decía el caso ideal de aplicación de Machine Learning es, por ejemplo, en el caso del trader que está mirando un cambio de tendencia, cuando esos cambios de tendencia son difíciles de explicar o cuando simplemente queremos inferir nuevos cambios de tendencia con cosas diferentes a las ya expresadas. Entonces, en este tipo de situaciones, fíjense, no le estamos diciendo un gato tiene orejas, tiene bigotes al algoritmo, no, le estamos diciendo estos casos son con gatos, estos casos son sin gatos, y el algoritmo solo aprende la lógica para poder discernir cuál es una foto y cuál es otra. Lo importante también acá es que para cualquier tarea que queramos entrenar a un algoritmo de Machine Learning necesitamos muchas muestras. Una vez que tenemos el modelo entrenado, vamos a poder usar el modelo para hacer predicciones. Facu, pásame la slide, por favor. Entonces, acá lo que le vamos a poder dar al algoritmo es una foto que no haya visto nunca, ¿sí? O sea, que no haya visto en el entrenamiento. Es decir, esto generaliza para nuevos casos. Vos le mostrás una foto que no vio durante el entrenamiento y el algoritmo, si estuvo bien entrenado, va a poder discernir si es una foto con gato o si es una foto sin gato, ¿sí? Ese es lo que finalmente te termina dando el modelo, ¿sí? El modelo te termina dando una predicción, que esa predicción tiene que ver para lo que lo entrenaste puntualmente. Acá, bueno, vamos a avanzar con la parte de algoritmos, ¿sí? O sea, lo importante es que haya muchos datos de distintos casos, ¿sí? En este caso, fotos con gatos, fotos sin gatos, fotos donde está... podría ser un gato, ¿sí? Qué sé yo, algún otro felino, ¿sí? Un puma, una pantera, ¿sí? Y que para que pueda discernir el algoritmo correctamente. Esto también, digamos, lo pongo como un caso así de ejemplo, para que lo podamos pensar, digamos, en escenarios mucho más complejos, ¿sí? Como el trading algorítmico, donde vamos a tener escenarios, o sea, donde vamos a tener que pensar bien en cuáles son los distintos casos o muestras que le vamos a dar a nuestro algoritmo para que pueda aprender. Bueno, eso un poco el tema del entrenamiento. Ahora, volviendo un poco a nuestra idea de Machine Learning, dijimos que uno de los ingredientes que teníamos eran los algoritmos. ¿Sí? Estos algoritmos dijimos que es básicamente software, ¿sí? Que tiene una determinada tarea. En este caso, vamos a usar, dijimos, los algoritmos para extraer la información predictiva. Vamos a entrenar al algoritmo para obtener un modelo entrenado. Este algoritmo, como les contaba, hay distintos tipos de algoritmos de Machine Learning que se usan con distintos objetivos. Y el algoritmo básicamente, o sea, la parte interesante es esto, se da cuenta sola de la lógica. Sacamos un poco la idea de el programador está para desarrollar el algoritmo en sí con la lógica específica de mercado y el foco está puesto en el programador, de alguna manera está para entrenar el algoritmo, para tunear el algoritmo, pero es el algoritmo el que va a inferir la lógica de éxito o fracaso según para que lo estemos entrenando. Hay muchos algoritmos de Machine Learning, hay muchos también problemas que pueden llegar a ser resueltos por esta razón con los mismos algoritmos. Próxima slide. Existen algunos algoritmos que, por ejemplo, son específicos para detección de imágenes, que es lo que está, yo diría, más desarrollado
dentro de Machine Learning, porque hace muchos años que se viene trabajando en eso, por ejemplo, para detectar un patrón en una imagen. En general se usa siempre una familia de algoritmos que se usa para esa razón. También hay una serie de algoritmos que se usan para analizar series de datos, entonces todos esos algoritmos se pueden usar para eso. Algoritmos que se usan para lo que es procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora que todos conocemos ChatGPT, por ejemplo, o todos estos agentes conversacionales, eh, hay algoritmos específicos para eso. Desde 1000 metros de altura, digamos, podríamos decir que no es necesario saber exactamente cómo funciona el algoritmo. Obviamente el desarrollador necesita cierto conocimiento, pero a un nivel general podríamos decir que no es necesario saber exactamente cómo funciona el algoritmo. Lo importante es entender qué algoritmos se adaptan mejor a determinados tipos de problemas en este sentido. Bueno, esos son los algoritmos. Ahora veamos el siguiente ingrediente de nuestra receta, que son los datos. Yo creo que los datos es lo más importante que vamos a tener dentro de un proceso de realizar un algoritmo de Machine Learning. Los datos es lo más importante de todo, es muy importante. El algoritmo se puede cambiar, el algoritmo se puede asfixiar, el algoritmo se puede tunear, pero si no tenés datos no vas a ningún lado. Los modelos siempre van a ser tan buenos como los datos que utilicemos, ¿sí? No solamente se trata de cantidad de datos, se trata de calidad de datos. Es decir, que los datos, primero necesitamos muchos, eso es muy importante. Pero también es que esos datos, por ejemplo, podamos cubrir distintas realidades que puedan ir surgiendo en el día a día, ¿sí? El algoritmo, hay que pensarlo, solo tiene acceso a los datos. No sabe otra cosa que los datos que nosotros le estamos dando. Entonces, la realidad que está infiriendo el algoritmo depende de lo que nosotros le mostremos. No hay otras fuentes secundarias de información para el algoritmo. Entonces, eso va a ser muy importante. Según cada caso, será lo que le podamos llegar a dar al algoritmo. Por ejemplo, para sacar de un caso de mercado, pensemos en un algoritmo que a partir de los detalles de un auto pueda inferir cuál es el precio de venta, ¿sí? Bueno, pensemos en lo que le podríamos llegar a dar a ese algoritmo. Por ejemplo, la marca, el modelo, el kilometraje, ¿sí? Pero pensemos en todas las otras cosas que influyen de alguna manera para poder generar ese precio. En el mercado va a ser también similar. Tal vez el Open High Low Close de una serie de datos no va a ser suficiente para poder inferir un precio futuro, por ejemplo. Bueno, y después hay un montón de cosas que uno tiene que ir haciendo para poder mejorar ese dataset que uno genera, ¿sí? Para poder mejorar el dataset que le vamos a dar de entrada al algoritmo. En un proceso de Machine Learning, uno está el 70-80% del tiempo generando este dataset. Y lo que uno debería hacer es revisar los labels, aumentar la cantidad de datos si las cosas no funcionan, analizar qué datos exactamente le está dando. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de los autos que les contaba recién, las columnas, piensen que es como una especie de matriz, ¿no es cierto? Donde tenemos columnas que es marca del auto, modelo, kilometraje. Bueno, ¿qué otras columnas le puedo dar para que esto pueda inferir mejor la realidad? Mm. Bueno, un pequeño stop para, muchas veces hablamos de inteligencia artificial, yo les vengo contando de Machine Learning, seguramente han escuchado hablar de Deep Learning. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? La inteligencia artificial básicamente es la disciplina general, ¿sí? O sea, la disciplina general dentro de la cual está Machine Learning, está Deep Learning. Esa disciplina general tiene como objetivo básicamente que las máquinas puedan actuar de forma autónoma.
Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que busca justamente proveer algoritmos que puedan generar distinto tipo de predicciones. Y dentro de esa rama de IA está Deep Learning, que son casos muy puntuales o específicos de algoritmos de Machine Learning que usan de alguna manera, tratan de replicar la idea de redes neuronales. Entre estos dos, entre Machine Learning y Deep Learning, hay una diferencia muy importante que está en los resultados. Creo que la tenemos en la próxima slide. Y es básicamente esto. Cuando tenemos pocos datos, muchas veces los algoritmos más tradicionales de Machine Learning, más generales, funcionan un poco mejor que los de Deep Learning. Pero eventualmente esos algoritmos de Machine Learning, por más de que les sigamos dando más datos y más datos y más datos, no mejoran la performance. ¿Qué significa la performance? Significa, en el caso de las fotos de los gatos y los no gatos, si yo le doy 100 fotos distintas una vez que entrené un modelo, ¿cuántas realmente le pega al algoritmo y cuántas le erra? Esa es la performance, la cantidad de que le pega sobre el total de fotos que le estamos dando. Entonces, si le damos 100 fotos y 90 las predijo correctamente, bueno, tenemos una performance del 90%. En los casos de los algoritmos estos más generales, más tradicionales de Machine Learning, muchas veces, si tenemos una performance tal vez pobre, vamos a suponer que tengamos una performance de 70, por más de que sigamos dando datos, no mejora. Se va a quedar ahí, se va a quedar estancado. ¿Qué pasa con los de Deep Learning? Cuando le empezás a dar muchos datos, la performance va mejorando, va mejorando, va mejorando, casi hasta llegar a un umbral óptimo, que ese umbral óptimo se relaciona en general con, em, con la capacidad de las personas para poder realizar esa tarea, ¿sí? Entonces eso es un buen umbral para entender qué tan bueno puede llegar a ser el algoritmo de Deep Learning. En general lo va a mejorar un poquito, ¿sí? O se va a mantener en algo, en un umbral similar al que tienen las personas. Entonces eso también nos da una idea de qué tan difícil es una tarea, ¿sí? El tema de las tareas de predecir un gato o no gato, podríamos decir de que la mayoría de las personas lo van a hacer sin ningún problema, ¿sí? Lo cual hace que sea una tarea más sencilla. El poder identificar algún problema particular en el trading algorítmico, identificar un cambio de tendencia o poder generar una ganancia, va a ser un poco más complicado. Bueno, para terminar esta parte, lo que queríamos compartir con ustedes es, bueno, justamente, cuál es el uso de Machine Learning en el trading y compartir con ustedes algunos casos de éxito y algunos casos que vemos que se utilizan y algunos casos también que estamos explorando dentro de TradeSpark. El primer caso que creemos que es muy útil dentro de la idea, digamos, de trading algorítmico, y que creo que es un poco lo que pensamos todos, son las señales de trading, ¿sí? Generación de señales para realizar estrategias de corto plazo, de largo plazo, donde básicamente tenemos un input que van a ser datos históricos, esos datos históricos open, high, low, close, pero también lo podemos enriquecer con otro tipo de datos, ¿sí? Como datos que tengan que ver más con la psicología del inversor, eh, feeds de noticias, set feelings o cómo es que se llaman en Argentina, expectativas de mercado, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones pueden llegar a ser inputs de datos para que nos puedan ayudar a mejorar en el algoritmo. El output básicamente va a ser para lo que lo querramos entrenar, ¿sí? La generación de la señal, por ejemplo, va a subir, va a bajar, se va a mantener el mercado. Y dentro de esto lo que se usa generalmente son o modelos de deep learning, ¿sí? Por la cantidad de datos, estamos hablando de una cantidad de datos importante, o también un primo cercano a deep learning, que es un algoritmo de reinforcement learning, se llama. Otro caso, que es un caso típico del uso de la inteligencia artificial y lo podemos usar para
para el trading algorítmico, para la generación de señales, es el análisis de sentimiento. Está en la otra slide, Paco. Para el análisis de sentimiento, ¿qué es lo que nos permite hacer? Existe algo que se llama NLP, ¿sí? Natural Language Processing, que es una rama de la inteligencia artificial que lo que nos permite es analizar texto, ¿sí? Nos permite analizar texto, por ejemplo, noticias o las expectativas de mercado o los set feeling, estos de Estados Unidos, y lo que podemos hacer a partir de eso es analizar, por ejemplo, cuáles son los sentimientos que en general se suelen categorizar en es un sentimiento positivo, un sentimiento negativo, un sentimiento neutral. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, para distintos instrumentos, ¿sí? Y el poder entender cuál es el sentimiento del mercado a partir de lenguaje natural. Muchas veces las redes sociales también suelen ser las principales fuentes de datos para esto, ¿sí? Poniendo foco en cuentas especializadas, ¿sí? O en determinados players que puedan llegar a, de alguna manera, a inferir en el mercado. Otra de las cuestiones que se puede usar, que también es muy clásica de la inteligencia artificial y que se puede usar en el training algorítmico, es la simplificación del research. Esto nos permite, por ejemplo, resumir información, es algo que también, o sea, lo pueden ver simplemente cómo lo realiza ChatGPT. ChatGPT atrás tiene todo un modelo que permite hacer este tipo de cosas. Entonces uno podría darle un texto muy largo y pedirle, resumímelo, ¿sí? Pensémoslo para el trading, lo podríamos hacer con noticias financieras, con estados contables, con los self-feeling, como les decía. Y esa información, o bien procesarla para poder leerla, o en general procesarla para dársela de comer a un algoritmo que, por ejemplo, genere señales de trading. También se usa mucho para la generación de datos sintéticos. El obtener datasets es, es complejo, es caro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos generar datasets tick by tick para tener todo lo que está pasando en el mercado y trabajar de forma intradiaria, probablemente vaya a ser bastante caro, bastante complejo, vamos a necesitar mucho disco, vamos a necesitar un conector escuchando todo el tiempo lo que está pasando. Entonces para eso, por ejemplo, se usan unos modelos que se llaman GANs, básicamente, y nos puede llegar a generar market data sintética que nos ayude a entrenar algunos modelos. Y por último, algunos casos interesantes porque vamos llegando a la hora, algunos casos interesantes para compartirles, digamos, de cuestiones que están en el mercado y funcionando. Un caso es Numerai, que es básicamente un hedge fund que usa algoritmos de machine learning para los trades que tienen, ¿sí? Dejamos ahí los links si después quieren chusmear un poco de qué se trata cada uno. Está Cabout, que es una plataforma de inversión. Lo que usa Cabout de Machine Learning es que genera o calcula para los distintos instrumentos algo que se llama un K-score. Ese K-score básicamente es un valor entre 0 y 10, por ejemplo, que te indica qué tanta chance hay de que un instrumento tenga buenos rendimientos. Para hacer eso, sintetiza un montón de información a partir de cosas como las que veníamos charlando anteriormente, y a partir de eso genera el K-score. Santi, Sí, te corto 2 segundos antes de que siga, porque así respondemos una pregunta de Agustín Pitaro. sí. Eh, Recién comentaba Santiago de la simplificación de research en ChatGPT. Para hacerlo hay que promptear de una forma en particular por el tema de las limitaciones a nivel financiero que tiene dicha IA. Sí, Agus, lo estaba yo comentando como un caso de que las personas pueden probar, o sea, los que no son desarrolladores pueden probar simplemente con ChatGPT de cómo es que se puede hacer un resumen de texto y cómo la IA te podría llegar a hacer un resumen de texto.
con grandes volúmenes de datos entiendo que ChatGPT no te va a dejar, pero después si querés, o sea, escribime y te cuento, o sea, cuáles son los algoritmos que se suelen usar para hacer resúmenes de texto en particular. ¿Sí? No, lo di simplemente como un ejemplo de que alguien puede dar una página de texto, 2 páginas de texto y pedirle resumímelo. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de grandes volúmenes de información, para hacerlo, digamos, a nivel de un modelo, vamos a necesitar, digamos, probablemente usar nuestros propios modelos de resumen de datos, pero existen también modelos estándar que nos permiten hacer eso. Bueno, no, me quedaba la última simplemente comentarles, que es Will Front, que también es una especie de asesor financiero, ¿sí? Que está basado también en Machine Learning, y a partir de eso va dando recomendaciones de inversión. También similar, digamos, a lo anterior, porque se basa en un modelo que va teniendo una especie de K-score para distintos instrumentos, pero en lugar de, digamos, de darte el K-score, de alguna manera te va sugiriendo distintas cosas, distintos instrumentos para invertir. Bueno, creo que ahí llegamos al final. Vamos dando por finalizado que ya estamos en hora.